Así vamos a dar inicio formalmente al desarrollo y a la continuación de esta materia, como lo es los derechos o el derecho de los hidrocarburos. Em, en la anterior oportunidad, pues estuvimos verificando una serie introductoria, si se quiere, pero ya hablando de concatenar esa materia con la realidad, con la, con la jurisprudencia. Entonces, vamos hoy a continuar y hablar un poco de ese régimen legal de los hidrocarburos. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes históricos del régimen legal aplicable en la reserva de la industria petrolera? Pues como sabemos, Venezuela con la explotación del petróleo eh, comenzó un proceso de transformación y de desarrollo sin precedentes, porque pues eh, eso significó un paso de una economía que era agroalimentaria, agroexportadora, a una más rentable para los mercados internacionales. Evidentemente transcurrieron años para que la renta petrolera como tal comenzara a arrojar beneficios al país sustanciales, pero desde el comienzo de esta actividad, fue que se inició y empezó a hablarse de la existencia de una economía petrolera. Y como el primero de los antecedentes, vamos a ubicarnos en los tiempos de la colonización española, ya que con la instauración del poder político español en América, las primeras legislaciones en materia de recursos minerales fueron las llamadas Ordenanzas de San Lorenzo, las cuales fueron firmadas el 22 de agosto de 1584 por el rey Felipe II. En estas ordenanzas se adoptaba el derecho de Indias con un principio que era un principio regalista sobre lo que es la propiedad de las minas, de la parte metálica, del oro, de las platas. Este principio regalista del derecho en este se incorporaron todos los recursos minerales a lo que es el patrimonio del rey, por lo que nadie podía trabajar ninguna mina ni beneficiarse de ella si no existía una licencia emitida por el rey y además debía pagar una regalía. Esta modalidad llamada derecho regalista se da cuando el Estado crea el derecho individual a favor de una persona, si se quiere, dentro de unos límites instituidos por el Estado mismo y de acuerdo con normas fijas y comunes para todos. Es importante aquí comprender el concepto de regalía como un pago que se efectuaba al titular de los derechos, de esos derechos de propiedad de algún bien, ¿en cambio de qué? En cambio de usarlos y explotarlos. Estas ordenanzas de San Lorenzo estuvieron vigentes hasta lo que fueron las ordenanzas de minerías de Nueva España, dictadas ya el 22 de mayo de 1783, por lo que fue el rey Carlos III, las cuales tenían otras características que constituían un verdadero código sobre el tema, mucho más amplio que esas anteriores ordenanzas y que confirma el principio regalista, pero haciéndolo mucho más amplio a cualquier otro metal, a cualquier otro mineral, bitumen o lo que se eran llamado o lo que se han llamado jugos de la tierra, como ya se ha comentado. Además se reafirmó el principio regalista al establecer que pues ninguna mina podía ser trabajada sin concesión directa del rey y luego de un pago por parte de los concesionarios. Se mantiene entonces este orden jurídico hasta que se produce el paso definitivo a la época de la República. En plena organización de la República, nuestro libertador Simón Bolívar entiende la importancia
de traspasar lo que era propiedad del rey a propiedad de la nación. Así, pues él presentó su famoso decreto del 24 de octubre de 1829. Pues allí él siendo presidente de la República de Colombia, marca el más importante precedente jurídico republicano al respecto, ya que en este decreto y con su amplia visión de futuro, pues Bolívar transfiere la propiedad del rey sobre las minas a la República de Colombia. Y pues aquí mantuvo el principio regalista y estableció que ninguna mina podía ser explotada, aprovechada o utilizada de ninguna manera sin existir el permiso especial del Estado, además del pago de regalía. Pues bueno, así comienza nuestro dominio efectivo sobre lo que es el recurso natural. Y desde entonces el Estado como presión, como el Estado como expresión, expresión política de la nación, es el propietario de los recursos de subsuelo. Todo esto para hacer referencia a lo anterior del surgimiento del petróleo en el subsuelo. Y pues tenemos que tener muy claro que partiendo desde el año en 1830, año en que Venezuela se separa de la Gran Colombia, hasta la actualidad, el desarrollo de nuestro país pues puede dividirse en dos etapas fundamentales. Una Venezuela petrolera y la Venezuela petrolera como tal. Así podemos indicar que el inicio de la historia petrolera en nuestro país se remonta al año de 1878, cuando un grupo de venezolanos se reunieron para crear una compañía, puesto que hubo un descubrimiento de petróleo en los terrenos de la finca La Alquitrana. Eh, ya que se produjeron unas emanaciones después del terremoto en el Táchira en 1875. Es así que se crea la primera empresa petrolera venezolana llamada Petrólea del Táchira. Luego, esta palabra de hidrocarburos se usa oficialmente en primera oportunidad en Venezuela a partir del año de 1904, estando el presidente Cipriano Castro, en donde se promulga un código de minas. Sin embargo, pues en una legislación anterior, específicamente en el año de 1893, el general Joaquín Crespo se había incorporado, allá había incorporado en el código la palabra de petróleo e hidrocarburo. Entonces, antes de este código de 1904, el otorgamiento de una mina en concesión eh, eh, a su descubridor era prácticamente la propiedad automática. Pero pues al hacerse evidente el interés extranjero en los hidrocarburos, se llegó a una reglamentación especial para el petróleo. Un año después, Cipriano Castro, en 1905, promulga la ley de minas. Esta estaba referida a las minas de asfalto, nafta, petróleo, betún y ozoquerita, que constituyó como tal la base legal que regularía todo lo referente a las concesiones petroleras. Esta permitía el traspaso de concesiones y derechos a la explotación del petróleo por lapsos de hasta 50 años. Esta ley establecía también un impuesto anual de 2 bolívares por hectáreas a las empresas explotadoras, más 4 bolívares de regalía por tonelada exportada. Y como dato importante, tenemos que tener claro que en 1914, donde fue descubierto el primer campo de gran importancia, como tal en Venezuela, el cual fue denominado Mene Grande, en donde encontraron en la población de San Lorenzo, en el estado Zulia, ese primer pozo productor de petróleo venezolano y que fue el de mayor importancia para la época. Y se denominó Sumaque número 1.
Posteriormente, en 1917, fueron suspendidas temporalmente el otorgamiento de concesiones petroleras, ya que pues se empezó a elaborar una ley de hidrocarburos en donde se mejoraban las condiciones impositivas y pues estos mejorarían los impuestos y los ingresos fiscales al país y así tener una mayor ganancia de la producción. Y pues es así que en 1920 se aprueba la primera ley de hidrocarburos del país, en donde se estableció la figura de las reservas nacionales y también se estableció un mínimo para las regalías. Estas eran entre un 10 y un 15% y se redujo la duración de las concesiones otorgadas a empresas extranjeras. Esto en cuanto al tiempo, ya que durante el periodo de Gómez se dio lo que se conoce las danzas de las concesiones, ya que al año 1921 habían pues más de 1.000 contratos de explotación petrolera que cubrían una extensión de 4 millones de hectáreas. Esta ley tuvo múltiples reformas, eh, pero a pesar de que había un control público sobre estas actividades de exploración y explotación del mineral, pues las mismas evidentemente se incrementaron y en un momento el Estado se abstuvo de de intervenir y dio mucho cabida a la iniciativa privada. En esta época de los años 20 del pasado siglo, los ingresos petroleros pasaron a ocupar el primer lugar dentro de los ingresos del presupuesto público. Y las finanzas públicas que se habían desarrollado para el momento con una forma moderada, pues experimentó como tal un súbito incremento de sus ingresos. Y a fines de la década de los 30 dado el incremento eh, de los ingresos a la empresa, pues el Estado asume ciertas actividades económicas a través de lo que fueron empresas públicas fueron creadas para apoyar a los trabajadores y al sector agrícola. Allí comenzó en Venezuela la era del Estado empresario, mediante lo que es la técnica de la creación de empresas en donde el Estado tenía la exclusiva propiedad de esas empresas. Es importante recalcar que Venezuela desde 1928 hasta 1970 fue el primer país exportador de petróleo en el mundo. Luego en el año de 1943 fue promulgada una nueva ley de hidrocarburos, a partir del cual se eliminó el tráfico intermediario, es decir, el Estado otorgó desde ese momento las concesiones directamente a aquellas compañías petroleras que a su juicio garantizaban las mejores ventajas. En esta nueva ley, la propiedad de los yacimientos se había determinado definitivamente como del Estado nacional. Además, con esta ley y la creación de la primera ley de impuestos sobre la renta, se obligaría a las empresas petroleras a pagar impuestos que anteriormente estaban exentos. Y pues allí pues se limitó su cuota de provisión. Luego, en 1948, se da una reforma parcial de la ley de impuestos sobre la renta, la, la- en donde, en donde el impuesto, en donde la reglamentación tributaria se establecía que en ningún caso la industria petrolera extranjera podía percibir mayores ganancias que las correspondientes al Estado venezolano y que la suma de los impuestos de las empresas no podía ser inferior a la mitad de las ganancias de las mismas. Y pues allí en donde se apareció el famoso 50 y 50. En 1967 se sancionó una ley de convenios especiales que era relacionada con lo que es la desulfuración de hidrocarburos, que permitió a la Corporación Venezolana de Petróleo
comercializar los productos derivados de ese petróleo en el mercado interno. Y posteriormente, en 1971, se aprobó la Ley de Bienes Afectos a la reversión en las concesiones de hidrocarburos, la cual pues forma parte de una actividad que fue asignada para evaluar. También en el año de 1975 se dio la promulgación de la Ley de Nacionalización de Petróleo, eh, que ésta se convirtió como tal en la ley orgánica que reservaría al Estado el comercio y la explotación de los hidrocarburos. Con esta ley, al 31 de diciembre de 1975, quedaron extinguidas las concesiones petroleras, anulando así el derecho a realizar actividades de la industria petrolera a compañías transnacionales a las cuales se le había otorgado. Con esta nacionalización, el Estado venezolano asume el control de la industria básica venezolana, y allí al mismo tiempo es la culminación de una etapa en el desarrollo histórico de Venezuela y lo que es la realización de una aspiración natural de lo que es el pueblo venezolano de asumir tan importante tarea. Un día después de la promulgación de esta ley de nacionalización, es creada Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima por decreto del Ejecutivo Nacional. Esto el 30 de agosto de 1975. PDVSA entonces se convertía en la empresa estatal venezolana que haría las actividades de explotación, producción, refinación, mercadeo y transporte del petróleo venezolano. También la ley de nacionalización incluyó en su artículo 5 la potestad que tiene el Estado de celebrar convenios de asociación con entes privados, bien sean nacionales o extranjeros. Pero no fue sino hasta años más tarde, es decir, en 1992, cuando se dio, o si se quiere, se puede decir que se inició el periodo conocido como el de apertura petrolera. Y esto se da porque a finales de lo que es la década de los 80 y principios de los 90, la economía comenzó a evidenciar los signos del agotamiento de ese modelo económico estatista, el cual había generado, o si se quiere, puede decir que se había degenerado en una centralización del Estado y el crecimiento de una administración pública en el marco de donde había mayores controles y desembocaron en mayor corrupción. Entonces se da esa apertura petrolera en donde es el Estado que ya necesitaba mayores recursos, pues se asoció con antiguas concesionarias que estaban interesadas en el negocio para explotar los campos marginales, sobre todo lo que era ese crudo extra pesado de la faja del Orinoco y también las reservas del gas natural. Llegando entonces hasta el actual proceso político instaurado en 1999, que evidentemente, como saben, con una nueva constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las demás leyes orgánicas de hidrocarburos, de gas y demás leyes que vamos a ver a continuación. Vamos a iniciar con la Ley Orgánica de Hidrocarburos, inicialmente promulgada el 13 de noviembre del 2001 y posteriormente reformada el 24 de mayo del 2006. Desde la entrada en vigencia en la Constitución de 1999, tenemos que tener claro que no solo se promulgó la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, sino que también esta Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001, entonces, con la Carta Magna, una nueva concepción se instauró en cuanto a lo que es el Estado petróleo,
expresada en una política petrolera que busca un mayor y mejor aprovechamiento de los ingresos provenientes de la industria. Entonces, la Constitución en materia estrictamente petrolera, en su artículo 156, en numeral 16, los artículos 301, 302 y 303, reserva al Estado la administración de la actividad de hidrocarburos por razones de soberanía y conveniencia nacional, negando así la posibilidad de regímenes más beneficiosos para empresas extranjeras que para las nacionales, y se conserva el dominio sobre la actividad petrolera y cualesquiera otra, así también como la totalidad accionaria de PDVSA y del ente creado para la industria petrolera, salvo los casos en el que por desarrollo natural de PDVSA lleve como consecuencia al establecimiento de empresas conjuntas o mixtas, como ya lo veremos. En efecto, en el artículo 302 de la Constitución nos establece que el Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva y por razones de conveniencia nacional, lo que es la actividad petrolera y otras industrias, así como explotaciones, servicios, bienes de interés público y de carácter estratégico. A raíz de esta disposición constitucional, pues existe un mandato de que deben existir estas leyes orgánicas, y en primera instancia, pues vamos a hablar de lo que es la Ley Orgánica de Hidrocarburos, mejor conocida como LOM. Ahora, iniciando su inicio en esta ley, en cuanto a lo que es el ámbito de aplicación, tenemos que tener claro no solo lo referido a su ámbito espacial de validez territorial como tal, sino también a ese ámbito de acción, en el sentido de qué es lo que va a regular. Entonces, todas esas actividades que están relacionadas, tal cual como lo es la exploración, la explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización, conservación de todo lo que es los hidrocarburos, así como lo referido a los productos refinados y a las obras que a la realización de estas actividades se requieran, pues son regidas por esta ley. Y de igual forma, las actividades referidas a los hidrocarburos gaseosos, siempre que la extracción de esos hidrocarburos estén asociados con el petróleo. En ese caso específico se van a regir por esta ley. Esa es la excepción que hay con respecto a los hidrocarburos gaseosos que están regulados por esta ley y no por aquella de gaseosos solamente. Luego vemos taxativamente establecida en la ley lo ya fijado en la Constitución, y es la propiedad de los yacimientos. Y vemos que entonces los yacimientos de hidrocarburos que estén existentes en todo el territorio nacional, cualesquiera que sea su naturaleza, van a ser de la República, son de la República, y tal y como ya lo expresamos en clases anteriores, que así lo tiene establecido el artículo 12 de la Constitución. Y no solo son de utilidad pública y de interés social, esos yacimientos, sino que además las actividades y las obras que a su realización se requieran son también de interés público e interés social. Entonces, en esta ley están claramente definidos los principios de lo que son la soberanía, de territorialidad, de legalidad, de publicidad, de orden público, como un fin último de la búsqueda del bien común para el pueblo de Venezuela. Ahora, ¿cuál es el órgano encargado de regular esta materia? Esta materia de hidrocarburos le corresponde al Ministerio de Petróleo. Actualmente, sí. Cuando fue promulgada esta ley, pues era el Ministerio de Energía y Minas. Luego fue Ministerio de Energía y Petróleo. Entonces, a este le corresponde no solo formular, regular y seguir las políticas de planificación, sino también lo que es la realización y fiscalización de las actividades en materia
de hidrocarburos, así como el desarrollo, conservación, aprovechamiento y control de dichos recursos. Dentro de esas primeras actividades, en donde tenemos esta materia de hidrocarburos y que regula el ministerio, son las relativas a la exploración, que son estas actividades primarias. Estas actividades de exploración, que en búsqueda de hidrocarburos, pues por supuesto están reguladas en esta ley y también están incluidas en ellos la reconexión, el transporte y el almacenamiento. Entonces, en cuanto a los que son ya a destilación y transformación de hidrocarburos naturales y de lo que llamamos actividades de comercialización y de refinación, entran a ser reguladas acá y que evidentemente con estos procesos se le va a dar valor a esas sustancias o a esos productos en la materia prima y su posterior comercialización. Por eso pueden ser en este caso, pudieran ser realizados por el Estado y por los particulares. Esto bien sea en forma conjunta o en forma separada. En este caso reafirma que esas instalaciones y obras existentes, así como cualquier otra modificación o ampliación de estas actividades de refinación y comercialización, son propiedad del Estado o que esas empresas pues son de exclusiva propiedad del Estado. Cualquiera de las obras que se vayan a construir para tales fines deben siempre estar aprobados por el Ejecutivo Nacional y por el órgano competente ya referido. Haciendo en mención que esas obras deben estar ya dirigidas a la modernización de los procesos que vayan a ser utilizados y también a la obtención de combustibles limpios. Entonces la pregunta es, ¿puede una empresa privada optar para hacer las actividades de refinación de hidrocarburos naturales? En este caso, la ley nos da la posibilidad de que sí se pueda hacer, pero a través de un procedimiento que es una solicitud de una licencia a través del órgano competente, que en este caso es el Ministerio de Petróleo, previo a lo que es el estudio y aprobación de que esté conforme a esta ley. Así como la ley da esta posibilidad, también me da la posibilidad de que puedan existir traspasos forzosos en caso de ejecuciones. Y en este caso se podrá entonces sustituir previo pago de un monto de la ejecución. Es así como las empresas que opten por estas licencias requieren de una serie de requisitos que están establecidos del artículo 3 al artículo 17, dejando clara la ley que también pudiera ser revocadas esas licencias dependiendo de si existen causas de revocatoria establecidas en esa propia licencia o por existir un gravamen o una ejecución sin estar autorizado por el ministerio competente. Entonces, a través de esta ley también se va a promover, se va a propiciar lo que es la formación de empresas de capital nacional para que sean operadoras de los servicios de fabricación y suministro de bienes que estén referidos a la actividad que regula esta ley. También vamos a encontrar en esta ley una serie de obligaciones derivadas de las actividades de los hidrocarburos, de hidrocarburos a quienes las realicen. En estos casos, cualquiera de las personas, bien sean jurídicas, personas o mixtas, deberán hacer sus actividades en forma continua y eficiente, conforme a normas aplicables y a las mejores prácticas científicas y técnicas eh, que estén disponibles sobre la seguridad y la higiene, así como la protección ambiental y el aprovechamiento y uso de los hidrocarburos, para así conservar la energía de los mismos y el máximo provecho de los mismos. Eh, entonces se exige un principio de máxima eficiencia y eficacia en el tratamiento de los hidrocarburos. Adicionalmente, se exige que quienes ejerzan estas actividades están obligados a suministrar al Ejecutivo y al Ministerio competente toda la información que requieran
relacionadas con el ejercicio de las actividades que van a realizar. Y también quienes ejerzan estas actividades, bien sea transporte, almacenamiento y distribución, deben permitir el uso de sus instalaciones a otros transportistas, almacenadores o distribuidores en el caso de que esas instalaciones tengan una capacidad disponible para hacerlo y que pues siempre y cuando lo exija un interés público o social. En este caso vemos que hay un principio de cooperación entre las empresas que se encargan de realizar estas actividades. Quienes pudieran entonces ejercer las actividades primarias reguladas en esta ley. Vemos las disposiciones que nos dice de que todas estas actividades a que nos hace el artículo 9 de la ley las pueden realizar el Ejecutivo Nacional directamente o por empresas de su exclusiva propiedad. Pero no solo allí, también nos da alguna posibilidad de que existan empresas, de que tengan el control de decisiones, el mismo Ejecutivo, y que puedan tener una participación mayor del 50% del capital social y pues entonces así pudieran manejar las decisiones. En este caso hablaríamos de las famosas empresas mixtas. Aquí existe una limitante en cuanto a la extensión de las áreas en donde se realizarán esas actividades primarias, en donde aquí pues se dice que no pueden ser mayores a 100 kilómetros cuadrados. Esa será la superficie máxima en donde se podrá ejecutar por una empresa estas actividades primarias. También se pudiera, mediante decreto emanado del Ejecutivo Nacional, hacer transferencias a empresas operadoras de lo que es el derecho y al ejercicio de esas actividades primarias. Y pues así como pueden transferirles propiedades y derechos, pues en dado caso de que incumplan sus obligaciones, pudieran revocársele esa misma transferencia. Para realizar estas actividades, las empresas operadoras también pudieran hacer todas las gestiones necesarias, tales como realizar cualquier contratación para lograr sus fines y también cómo se deben las empresas operadoras contribuir al mantenimiento de algunos institutos de investigación, experimentación y de desarrollo tecnológico, así como, igual como con las universidades, para surtir, servir de soporte técnico y contribuir a esa función y también a la cooperación en el área de la educación investigativa. Existe en la ley una sección denominada de las empresas del Estado, en donde allí vamos a observar que el Ejecutivo Nacional pudiera establecer mediante decreto en Consejo de Ministros la creación de empresas de su exclusiva propiedad para así realizar actividades contempladas en esta ley. Aquí da la posibilidad de que exista la posibilidad de la sociedad anónima con un solo socio. Esta misma empresa pudieran crear otras empresas a los fines de lo que es el desarrollo, del mejor desarrollo de sus actividades previa aprobación de la Asamblea de Accionistas. En este caso, ¿quién es el encargado de ejercer las funciones de inspección de las de las empresas petroleras? En estos casos, pues es el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Petróleo en este caso. Los trámites administrativos que cualquiera de estas empresas deban hacer, tales como constitución, aumento de capital, emisión de nuevas acciones, así como alguna fusión de empresas dentro del Estado o sus filiales, pues estas están exentas del pago de tributos ante los diferentes registros para esas operaciones. En esta sesión nos deja a un lado, no deja a un lado la protección a los trabajadores y los trabajadores en estas empresas, las cuales pues se reafirma lo establecido en la Constitución, en la Ley Especial del Trabajo, que es la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras,
ya que todos estos derechos están fielmente respetados y amparados por toda la legislación. Luego, vemos en la ley una sección que refería a las empresas mixtas, ya que en estos casos, pues en las empresas mixtas tiene un procedimiento especial. Entonces, para poder constituirlas, se deben realizar las actividades primarias y que como tal requieren la aprobación de la Asamblea Nacional, en donde pues el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Petróleo, deberá informar todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones incluidas cuáles pudieran ser esas ventajas especiales que se pueden dar a favor de alguna empresa a favor de la República. Así como la Asamblea Nacional necesita la aprobación previa para darle play, para darle constitución a estas empresas, ya, perdón, disculpa. Entonces, para la creación de estas empresas, también la Asamblea Nacional pudiera modificar las condiciones o establecer alguna disposición que considere conveniente. Este fue reformado en el 2006 y se le agregó que cuando hubiese cualquier modificación posterior de dichas condiciones, deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional previo informe favorable del Ministerio de Petróleo y de la Comisión Permanente de Petróleo. Estas empresas se van a regir por la presente ley, en cada caso particular por los términos y condiciones establecidos en el acuerdo que conforme a la ley dicte la Asamblea Nacional, basado en ese informe de la Comisión Permanente de la Asamblea, mediante la cual se acuerda la creación de la respectiva mixta en algún caso especial y cuando el interés nacional así lo merite. Esas empresas pudieran durar en total 40 años, las mixtas. En principio, su duración son de 25, pero, pero puede prorrogarse por 15 años más, con un requisito curioso como lo es que para pedir la prórroga de esos 15 años, pues debe solicitarse a la mitad del periodo de esos 25 años para cual fue otorgado. Y en su defecto, antes de haber cumplido los 5 años, para que venza esa existencia de la compañía. Debe también estar claramente delimitado e indicada la ubicación, orientación, extensión y forma del área donde va a realizar la empresa mixta todas las actividades y demás especificaciones que establezca. Otra de las condiciones que se le establecen a estas empresas es que los equipos, las tierras y obras permanentes, incluyendo sus instalaciones, deben ser conservados en buen estado, ya que en cualquier momento deben ser entregados como propiedad de la República, libres de gravámenes y libres de gravámenes y sin ningún tipo de indemnización. Esto obviamente una vez que son extinguidos los derechos o concesiones otorgadas. Otro de las condiciones es que en cualquier conflicto o controversia deben ser resueltas amigablemente sin la posibilidad de dar origen a reclamaciones extranjeras. Este articulado de las empresas mixtas lo vamos a ver del 33 al 37. En el 35 vemos la exoneración de la República a los efectos de garantizar la existencia de la sustancia que puedan existir o no en los territorios otorgados para estas actividades. Por esto, la República no se obliga al saneamiento como tal, es decir, es libre de responsabilidad y no genera ninguna indemnización, ya que estas actividades se van a realizar a todo riesgo para las empresas que realicen la búsqueda de la existencia de los hidrocarburos. Por último, para las empresas mixtas existe un sistema de ofertas
para lo que es la selección de operadoras, para lo cual pues el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Petróleo, va a crear los respectivos comités para fijar condiciones necesarias y seleccionar las empresas, haciendo mención que por causa de interés público o circunstancias especiales podrá escogerse las operadoras previa aprobación del Consejo de Ministros. Ahora, vamos a ver una sentencia de la Sala Constitucional de fecha 25/11 del 2019, sentencia número 384, referida a las empresas mixtas. En este caso se trata de una verificación por parte de la Sala Constitucional de los requisitos que debe presentar las empresas a los efectos de crear una empresa mixta. En este caso, en este caso eh, es la empresa mixta Petrosur, Sociedad Anónima. En este caso, en especial, es la Sala Constitucional que para ese año, en el 2019, pues les tocó verificar toda esa documentación de requisitos exigidos de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, lo cual evidentemente en principio le correspondía a la Asamblea Nacional, pero como esta sala había declarado el desacato de la misma, pues le tocó constatar a la Sala Constitucional y tomar excepcional esa función de la Asamblea Nacional para dar la veracidad de la constitución de esta empresa mixta. Entonces aquí donde la sala verifica el cumplimiento del articulado de la ley, es decir, del artículo 33 al 37, presentándose en este caso una modificación previamente ya verificada al cumplimiento de las condiciones y verificadas o incluidas todas las ventajas especiales que están previstas a favor de la República. En este caso se cumplió con esos requisitos para esta modificación que estableció la reforma en el año 2006 y declaró como tal procedente que se dieran las modificaciones. Adicionalmente a esto se ordenó la publicación, esta sentencia en la publicación en la Gaceta. Em, entonces allí se estableció la empresa mixta Petrosur. Luego vamos a conseguir en la ley lo referido a lo que es esta parte de, a lo que es la ocupación temporal, expropiación y servidumbres. Las personas que vengan ejerciendo todas estas funciones a nivel primario, lo que es y también lo que es el procesamiento y refinación de hidrocarburos, pudieran tener el derecho de tener la ocupación temporal o expropiación de bienes según sea el caso. Entonces, estos, esta ocupación temporal o esta expropiación pudiera darse y la constitución, y también pudiera darse la constitución de servidumbre en este tipo de casos. Aquí la ley establece la ley especial que regula las expropiaciones. Ahora, ¿cómo pudiera establecerse una servidumbre? Hay un procedimiento. ¿O qué es una servidumbre en primero? Para que tengamos claro. Este es un derecho real, perpetuo y temporal sobre un inmueble ajeno, en virtud del cual se puede usar de él o ejercer ciertos derechos de disposición o bien pedir que el propietario deja de ejercer alguno de sus derechos. Esto es muy común en este campo de los hidrocarburos, porque muchos de los yacimientos pueden estar colindando con una propiedad privada o dentro de una propiedad privada y entonces es allí cuando de una u otra manera debe utilizarse esta figura jurídica para lograr los objetivos que se están trazando con los hidrocarburos. Esto como un tema de la nación. Entonces, cuando se necesite constituir una servidumbre sobre terrenos de propiedad privada, las personas autorizadas pues deben celebrar con los propietarios los contratos necesarios
Y en dado caso en que no haya acuerdo, deben los interesados acudir al Tribunal de Primera Instancia en lo civil con jurisdicción en la localidad donde estén para que este tribunal autorice los comienzos de los trabajos. Aquí hay un procedimiento en donde el solicitante debe señalar con precisión áreas y bienes que van a ser afectados y todos los trabajos que se van a realizar, llenando como tal una solicitud con los requisitos. eh, para constituir esa servidumbre, tales como nombre del propietario donde se va a establecer la servidumbre, así como cualquiera que tenga algún derecho sobre el bien, también cuáles serán los bienes que van a ser afectados, así como las áreas y los trabajos que se van a realizar. También debe existir un plazo de duración con unas condiciones de esa servidumbre y por último de que ese concesionario cualquier otra que sea necesaria para ilustrar al juez para la necesidad de establecer esa servidumbre para que, o sea, esa constancia de que es necesario la constitución de esa servidumbre. En principio se hace un procedimiento breve, ¿sí? En este caso se trata de hacerlo más expedito que pudiera concluir en una indemnización que es calculada por un perito o experto quien es que establecerá un monto en dado caso en el que el propietario aceptara, pues en ese caso pudiera terminar ese pequeño pleito y se constituye la servidumbre. Ahora, en el caso que el propietario no acepte la indemnización calculada por los peritos, se irá por un procedimiento civil ordinario. Otro caso es el que servidumbre esté hecho o esté constituida en un terreno baldío. En estos casos, las personas autorizadas em, deben celebrar los convenios necesarios con el Ejecutivo Nacional y pagar cualquier contraprestación convenida, salvo que el Ejecutivo Nacional resuelva exonerarlas del pago. En el caso de que hubiesen mejoras de particulares sobre algún terreno en el que se constituya una servidumbre, pues evidentemente la indemnización que correspondan a esos particulares las debe pagar el beneficiario de la servidumbre, con lo cual la República se libera de cualquier responsabilidad en estos casos. La ley también me establece unos criterios, todas estas disposiciones a los efectos de evitar posibles disputas o conflictos. En el caso de que hayan yacimientos de hidrocarburos que se vayan a extender sobre áreas sobre las cuales actúen más de un explotador, en estos casos se deben celebrar convenios de unificación para los cuales está aprobado, debe estar previamente aprobado por el Ministerio del Petróleo y si no existe ese acuerdo, el despacho va a establecer cuáles son las normas que rijan esa explotación, que regirán en esa explotación. Cuando estos yacimientos se van a extender en áreas que estén atribuidas para explotación hacia áreas que no hayan sido atribuidas para su explotación, pues el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Petróleo, tomará las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de la República. Y en el caso de que se den yacimientos con países limítrofes, igualmente se deben acordar convenios de unificación con esos países para evitar cualquier disputa y salvaguardar los intereses de la República. Bueno, entonces, esto para que vayamos allí desarrollando en gran manera esta ley tan importante que rige esta materia de vital importancia en nuestro país, de este recurso, el cual somos bendecidos en tenerlos en nuestro territorio. Entonces, bueno, a grandes y extensos modos, pues allí vamos desarrollando la misma. Por motivos de tiempo lo vamos a dejar hasta aquí el desarrollo de la misma. Y con mucho gusto les atenderé cualquier duda o pregunta a través de la plataforma y de la mensajería instantánea. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.